ejército ucraniano atacó de nuevo con drones diversos puntos de Rusia. El mandatario de Estados Unidos afirmó que si la comunidad mundial no se opone a la invasión rusa, ninguna nación podrá garantizar su soberanía. Rusia comenzó a transferir armas nucleares a Bielorrusia. Las amenazas de los países occidentales en las fronteras de Rusia exigen una respuesta rápida y adecuada. Pues después de 2 años de conflicto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sorprendido al mundo al anunciar su disposición a negociar la paz en Ucrania en un nuevo intento por establecer una oferta de paz. Ya analizaremos varias circunstancias que están planteándose en este momento, pero este anuncio llega con una promesa muy importante: renunciar a su posibilidad de hacerse de toda Ucrania, pero hay una señal de esperanza para que se termine la guerra. Pero nada es fácil. Hay intereses, por supuesto, de ambos bandos y hay riesgos considerables. ¿Qué implica esta propuesta para Ucrania y para, sobre todo, Occidente? ¿Está Putin realmente buscando la paz o simplemente es una contraoferta a lo que se podría esbozar en unos días en la famosa mesa de negociación de paz a la que Rusia no está invitado? ¿Qué peligros conlleva ahora aceptar esta oferta? ¿Por qué lo está haciendo Rusia? ¿Cómo van a responder precisamente la OTAN, que finalmente es quien tiene las decisiones sobre Ucrania? Bueno, pues la propuesta de Putin ahora está precisamente sugiriendo un modelo de partición muy similar al de las dos Coreas, donde, como ustedes saben, hay un paralelo, el paralelo 38, que divide al norte comunista del sur capitalista. Y este paralelo, pues es una línea de latitud que está ubicada a 38 grados del norte de Ecuador. Eso se convirtió en una frontera política después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, después de la rendición de Japón. En ese momento se acordó dividir la península coreana en 2 zonas de ocupación. Una que iba a estar administrada por la URSS, por la madre de Rusia, y la otra precisamente por Estados Unidos. ¿Ven cómo el problema es muy similar al que tenemos hoy en Ucrania? Básicamente es la disputa del territorio por 2 superpotencias, Estados Unidos y ahora Rusia. Bueno, la división de Corea del Norte y Corea del Sur en ese momento puso fin a este conflicto y se formalizó en 1948. A partir de ahí se crearon 2 Coreas: Corea del Norte, que estaba bajo la influencia de la URSS, y Corea del Sur, que estaba bajo la influencia de Estados Unidos. Pues ese paralelo 38 no solamente marcó una frontera geográfica, sino que también a partir de ahí se marca una frontera ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Esa guerra de Corea, estamos hablando de los 50, de 1950 al 53, pues marcó muchísimo las diferencias, pero también terminó con un armisticio. La península hasta el momento sigue técnicamente en una zona de conflicto, es una zona desmilitarizada que sigue a este paralelo 38, que es una de las fronteras más fortificadas del mundo entero, con una tensión que hasta la fecha persiste, pero por lo menos no hay guerra. Bueno, les comento todo esto porque se está hablando ya en esta propuesta de Putin de aplicar un modelo muy similar a Ucrania que parecería ser la solución más viable para que esta guerra se terminara. Usar la misma fórmula de paz que se utilizó cuando había la disputa sobre las Coreas y se particionó pues en estos 2 a través del paralelo 38. Claro, hay bastantes problemas. A diferencia de Corea, donde la división fue acordada después de la derrota de Japón, pues en Ucrania estaríamos hablando de una partición en donde es Rusia quien prácticamente tiene la victoria o la ventaja en el frente de batalla en estos momentos. Entonces, esta división no sería como tal el resultado de un acuerdo mutuo, como tampoco lo fue en ese momento. Sería, por supuesto, una manera de poner fin al conflicto bélico. Y eso lo que implicaría sería darle o simplemente reconocer las conquistas territoriales de Rusia y restablecer un precedente como el que ya se había visto en Corea. La cuestión es que dividir a Ucrania, siguiendo una línea similar al paralelo 38, implicaría, por supuesto, para Zelensky tener que aceptar la pérdida de territorios significativos que actualmente están bajo el control ruso. Solo tendría que reconocerlo y ese reconocimiento implicaría perder ese territorio ya, oficialmente.
Hay regiones que en su mayoría, estamos hablando del este y del sur de Ucrania, son muy importantes para Zelensky, pero sobre todo para la OTAN, por su punto de vista económico y estratégico, porque ahí hay muchos recursos naturales vitales, hay infraestructura industrial, hay puertos importantísimos. Claro, por supuesto, esto también es muy importante para Rusia. Y en el caso de Zelensky, llamémoslo mejor dicho de la OTAN, ceder estos territorios a Rusia, pues significaría debilitar considerablemente la posición de Ucrania. No solo en términos económicos, sino también en términos estratégicos. Para entenderlo de otra forma, como dicen en mi rancho, sería como sacarle todos los dulces a la piñata antes de que inicie la fiesta. Entonces, una vez que Occidente tome el control del pago de préstamos tan inmenso que tiene, pues no hay mucho ya de dónde cobrarse. Y ahora, ¿por qué Moscú está haciendo esta propuesta justo ahora? Hay que recordar los objetivos iniciales de Putin en Ucrania en febrero del 2022, cuando inició este conflicto, y cómo dividir ahora al país en dos, a Ucrania, algo muy similar a lo que pasó con las Coreas, le aseguraría a Rusia pues tener el control de las áreas de Ucrania, precisamente donde hay más poblaciones rusoparlantes. Curiosamente coincide con esta división. Y además de eso, pues la otra parte que digamos sería la parte más pro-europea de Ucrania, eventualmente terminaría uniéndose a la Unión Europea y claro, pues a la OTAN, porque si se aceptara esa división, pues Ucrania ya no tendría ningún conflicto territorial vigente y la OTAN no tendría en teoría, repito, en teoría, ninguna excusa más para no permitir la entrada de Ucrania a la OTAN. Pero claro, aceptar esa propuesta significaría, por supuesto, para la OTAN concederle a Rusia no solo las conquistas que ya ha hecho en el frente, sino también implícitamente le estarían otorgando una victoria parcial a Putin y eso sería muy difícil de digerir para la OTAN. Sobre todo porque estamos viendo cómo ha ganado mucho terreno Rusia en Donetsk, en Kharkov. Han demostrado en estos momentos que están avanzando muy fácil, están obteniendo el control de más territorios y proponer la paz justo en un momento donde Rusia tiene la ventaja en el frente, pues está permitiéndole a Putin negociar desde una posición de fortaleza, no de debilidad, en donde por supuesto las condiciones las pone él en este momento. Es una estrategia pues inteligente de negociación, negociar, vender cuando vale caro, pues, y no cuando estás en quiebra. Además, luego de esto está la propuesta que nos está presentando en estos momentos Putin, que llega justamente cuando Ucrania está organizando, si se fijan, se está hablando en el mundo, de la famosa cumbre de paz que se va a realizar en Suiza para buscar la paz en Ucrania, a la que Rusia no está invitada. Es decir, Occidente le está organizando a Ucrania una cumbre de tratados de paz sin una de las partes que está involucradas en el conflicto. Suena más como a una reunión de cuates que de enemigos. ¿Cómo se puede concretar un acuerdo de paz serio si los que están en conflicto no se sientan a dialogar y a aclarar sus diferencias? Otro factor clave en este contexto, por supuesto, es la casi inminente llegada de Donald Trump al conflicto. Ya sabemos que la presidencia de Estados Unidos está a punto de recibir de vuelta a Trump y Trump ha dejado claro que de ser elegido de nuevo, va a presionar a poner fin de la guerra en Ucrania rápidamente. ¿Cómo lo va a hacer? Pues seguramente reduciendo el suministro de armas y dinero a Ucrania. Y eso, por supuesto, va a debilitar todavía más la posición de Ucrania. Seguramente hasta revocaría el paquete de ayuda militar de $61 mil millones aprobado por Estados Unidos. Y va a ser más probable que Zelensky se vea obligado a negociar, en este caso cediendo territorios a Rusia. ¿Hasta cuándo podría Ucrania resistir entonces sin la administración de Biden? La realidad es que la economía ucraniana ha sufrido un golpe muy fuerte, tiene una caída de su Producto Interno Bruto del 35% tan solo en el 2022. Eso sin hablar de las infraestructuras ucranianas que están gravemente dañadas. Reconstruir todo eso llevaría décadas. Además, la guerra ha afectado severamente la industria agrícola. Recordemos que Ucrania es el granero del mundo y es una de las principales fuentes de ingresos de Ucrania. Ahora, con todas esas vastas extensiones de tierras de cultivo convertidas en campos de batalla y una logística de exportación interrumpida llena de minas, pues la producción
de cereales y otros cultivos, pues ya ha disminuido drásticamente y eso acentuó todavía más la crisis económica ucraniana. Si hablamos del sector energético, pues es lo mismo. Ha sido blanco de muchos ataques, plantas de energía, redes eléctricas totalmente destruidas, dañadas, y eso está afectando no solamente la capacidad de Ucrania para suministrar electricidad a su población, sino que también, por supuesto, está limitando muchísimo su capacidad de que funcionen las fábricas y las empresas, pues que necesitan para generar dinero, para generar empleo, y eso pues ha agravado todavía más la situación económica, porque esta excesiva dependencia de Ucrania de las importaciones de energía ha aumentado y ha puesto una presión adicional sobre las que ya de por sí eran escasas reservas de divisas. Y si hablamos en el ámbito financiero, pues esta guerra por supuesto que también ha puesto contra las cuerdas a una salida masiva de capitales de Ucrania. Los inversores se han retirado y eso ha puesto en jaque la estabilidad del sistema bancario ucraniano. ¿Quién quiere hacer negocios en un país que está en plena guerra? Es muy difícil, a no ser que sea la propia industria armamentista. Ahora, con la confianza de todos esos inversores casi por los suelos, pues el acceso a ese financiamiento internacional es cada vez más difícil. Le cuesta mucho a Ucrania acceder a créditos. Esos préstamos tan famosos de emergencia de las ayudas financieras estadounidenses y de Occidente en general, pues son eso, son préstamos, no son regalos. Son préstamos que tiene que pagar a una tasa de interés. ¿Y cómo van a pagar esos préstamos cada vez más altos? Pues a este punto, Ucrania completo ya tiene dueño. Con todos esos megapréstamos, pues por eso hacer concesiones territoriales a Rusia sería una grave amenaza, más que para la integridad territorial ucraniana, para los nuevos acreedores o dueños de Ucrania. Porque ese es el freno de Occidente al evaluar la oferta de Putin, porque si consideramos no solamente las implicaciones inmediatas, sino sobre todo su sistema de cobro, cómo se piensan cobrar, la pregunta es ¿de dónde si tendrían que cederle más de la mitad del territorio ucraniano a Rusia para que la paz se termine? Y esa mitad, por cierto, sería de las más ricas e importantes de Ucrania, Alba. Así es. Dicen algunos amigos, es que no puede alguien perder... Un país no puede perder una parte de su territorio. Pues no es algo nuevo, desafortunadamente, es algo que lo hemos visto a lo largo de la historia en muchísimas partes del mundo. Vamos a sacarlo a la mesa, ¿no? Es algo que como mexicanos nos duele mucho cuando perdimos parte del territorio en una guerra que hubo con Estados Unidos, cuando Estados Unidos invadió México. La parte más rica, California, la fiebre del oro. Exactamente. Ahora, ¿cómo Estados Unidos llegó a ser del tamaño que es? Invadiendo y quedándose con las tierras. ¿Cómo Canadá llegó a ser el país que es? Invadiendo a los que ya estaban aquí, a los dueños de la tierra, a los originales canadienses. Si nos pasamos a Latinoamérica, cada país cómo llegó a ser del punto en el que llegó. Vámonos también a México. ¿Qué pasó con Chiapas y el Soconusco? Se le quitó. No hubo una guerra en sí, pero hubo un plebiscito y se le quitó a Guatemala. Que decían, ¿no es ético? No. Pero desafortunadamente las leyes del mundo... ¿Cómo creció Ucrania? ¿Cómo creció Ucrania? ¿Cómo creció la OTAN? ¿Cómo creció Francia? Sí. En África, con sus antiguas colonias, antiguas supuestamente. Ahora, a lo largo de la historia se ha hecho eso. Ahora, Alba. Desagradable, que sí. Si a mí me agrada que un país pierda su territorio, pues por supuesto que no. Debería de preservar su integridad territorial. Ya Rusia es de por sí el país más grande del mundo. La pregunta es... pues ¿para qué quiere más? Pero ahora veámoslo desde la otra retórica en donde este conflicto se inició. Quien lo haya iniciado en el chat, algunos pueden decir que fulano, perengano, inició. ¿Quién va ganando? Y en función de eso, ¿quién va a poner las condiciones de una paz? Y si no hay condiciones de paz, que precisamente son las que Zelensky estaba diciendo ayer, forzar a Rusia a la paz por cualquier medio. Bueno, hasta donde yo me quedé, una condición de paz forzada siempre la pone el que va ganando, no el que va perdiendo. Entonces ahora pues es lo que estamos viendo aquí, por supuesto, y es el debate. ¿Que se quedaría Rusia en este modelo de partición con la parte más rica de Ucrania? Pues por supuesto que sí. Claro. No va a escoger la parte más pobre, ¿verdad? Pues imagínate, ¿no? Que en Estados Unidos hubiera decidido quedarse con los territorios mexicanos más pobres. No. Pues no, se llevó lo que más tenía. Ahora, Alba, realmente es una... Ucrania
le pertenece a todos menos a los ucranianos en este momento. Hay una parte que seguramente se va a quedar en el control ruso y la otra no la va a conservar Ucrania. La parte terrestre se la va a quedar Occidente a través de BlackRock, a través de las compañías petroleras, a través de la minería, a través de la agricultura. La cantidad de dinero que se le ha prestado es excesivo, una tasa de interés. Ojo, repito, son préstamos, no son regalos. Y cuando te hacen un préstamo, siempre sobre la garantía de algo. Nadie se ha preguntado sobre la garantía de qué. ¿Por qué nunca nos dicen? Nunca nos dicen, le vamos a dar 61 mil millones de dólares más sobre la garantía de qué cosa. ¿Qué tiene? Un carro, joyas, lentes. En el caso de un país, ¿a cambio de qué? Bueno, de puertos, de su tierra, de sus granos, ¿de qué? Bueno, si recuerdas, en una ocasión, cuando estaban discutiendo lo del préstamo de los 61 mil millones, que un funcionario ucraniano se ofendió, que dijo que cómo podían ser un préstamo si cuando ganaran la guerra ellos se iban a quedar con el gas, con el petróleo, con los diamantes y con las pieles rusas. O sea, les estaban pidiendo dinero prestado a cambio de que se cobraran ellos solos con Rusia. Si el plan sale bien. Ajá. Pero es que ese ya es el extra. O sea, ese es el gane, digamos. Eso es otra cosa, ¿no? Definitivamente. Y bueno, amigos, la encuesta, por cierto, de esta mañana, en nuestro primer podcast del día, ¿debería Ucrania aceptar la propuesta de división? Las opciones son sí por la paz, no, es inaceptable o necesita más negociación. Ahí están las opciones, Alba, así que voten, es muy importante. Así es. Dice por aquí nuestra amiga María Hernández, pues si Ucrania ya estaba vendido a Estados Unidos y gracias a los rusos una gran parte va a ser libre y prósperos, porque es mejor ser parte de Rusia que ser parte de la Unión Europea o Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos. Sí. Sí, Estados Unidos. Pues no solo es Estados Unidos, sería la OTAN, porque recuerden que sí, Estados Unidos es uno de los principales aportadores a Ucrania en armamento, en dinero, en cosas así, pero la OTAN, los demás países de la OTAN también le han dado Francia, también le ha dado Reino Unido, todos los demás países le han mandado dinero. Bueno, España le acaba de dar 1,000 millones de euros. Ayer, justamente ayer. Le han dado armas, le han dado dinero. Canadá supuestamente le pagó el famoso domo antibalístico. Que nomás no llega. Que nomás no llega y que costó un dineral. También supuestamente le iba a dar 500 tanques. Una cosa así, un número exagerado de tanques que, ya lo dijimos ayer, no sirven. Mejor que le den despensas, que le den otra cosa. Los tanques nomás los van a mandar a que los vuelen. Sí, incluso ayer lo estábamos platicando, Alba, cómo pasaba lo mismo con los tanques Abrams que con los T-90 rusos. Sí. Ambos están teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque pertenecen a otra era en donde el dominio de la guerra terrestre eran los tanques de guerra. Y ahora, con una tecnología que está avanzando a pasos agigantados, pues ese dominio ya no es más. No son más que elefantes de acero. Blancos fáciles para los drones. Que son blancos fáciles. Pues, Alba, el resultado de nuestra encuesta, ahí está. Gracias por participar. ¿Debería Ucrania aceptar la propuesta de división? El 83% cree que sí, por la paz. El 8% cree que necesita más negociación y el 8% también cree que es inaceptable. Yo me atrevería a decir, Alba, que sí por la paz, más bien sí porque no tiene de otra. Sí, no tiene realmente la otra opción que vemos en el horizonte, Alba, pues sería que realmente fluya una cantidad importantísima de armamento a Ucrania, que cambiara el giro de la guerra y entonces Zelensky tendría un escenario muy inteligente de decir, esto va a cambiar pronto. Pero las reservas están tan bajas que eso no va a pasar. No va a pasar. Washington está presionando a México para que renuncie a la inversión de miles de millones de dólares en plantas automotrices chinas que había anunciado para establecerse precisamente en territorio nacional mexicano y que ahora, Alba, simplemente estamos viendo cómo bajo estas presiones de nuevas sanciones que pesarían ya sobre territorio mexicano, si no actúa México como Washington lo está demandando, podríamos ver un cambio de tono en el discurso de sanciones ya amenazando a territorio mexicano.
Lo típico, ¿no? Lo usual, lo común en este tipo de cosas. Si no haces lo que yo te digo, entonces ahí te van las sanciones. Parece ser que el promotor del libre mercado, ahora que hay libre mercado, pero que no le favorece al 100% como él está acostumbrado, pues entonces ahora le incomoda, ¿no? Cuando las empresas se instalan en Estados Unidos, no hay problema, no hay queja. Entonces México no tiene derecho a quejarse si alguna empresa de cualquier nacionalidad se instala en Estados Unidos. ¿Por qué no? Bueno, pues eligió Estados Unidos por lo que haya sido, se instaló. Ahora goza del derecho de libre mercado. Pero en este caso se están instalando en México y eso es lo que no le está conviniendo a Estados Unidos, sobre todo cuando son empresas automovilistas que son la competencia de sus mismas empresas. ¿Por qué? Como ya lo habíamos dicho anteriormente, casi todas las partes de los vehículos no son, aunque el vehículo diga que es como los Ford, que son estadounidenses, no todas sus piezas son estadounidenses. Sí, y ahora, Alba, de hecho, fíjate, en el 2024 el gobierno mexicano decidió detener ya los incentivos federales a los fabricantes automotrices chinos debido a la presión de Estados Unidos, preocupado por que estos fabricantes puedan eludir los aranceles estadounidenses, dicen, utilizando a México, así lo han dicho ellos, como puerta trasera. Vaya referencia. Esta presión incluye amenazas de sanciones comerciales y presiones diplomáticas directas que están generando una tensión y una incertidumbre sobre cómo va a reaccionar México ante estas maniobras. Sobre todo con el presidente López Obrador, que no necesariamente es un presidente que haga caso a las sugerencias de Washington. ¿Cómo va a afectar esta presión a la economía mexicana? ¿Qué implicaciones tiene esto para el libre comercio precisamente, como tú comentabas, Alba? ¿Y cómo va a reaccionar, sobre todo, repito, México ante esta situación en donde Washington intenta no nada más a México, también forzar a Europa a seguir este ejemplo, el modelo de presión que quiere utilizar con México? De entrada, México ya ha tenido que detener por lo pronto la oferta de incentivos a fabricantes automotrices chinos como BYD después de una reunión entre funcionarios mexicanos y representantes de esa compañía. Esta decisión se produjo de hecho desde abril del 2024 en un contexto de creciente presión por parte de Estados Unidos, en donde las preocupaciones de Washington se centran básicamente en que las automotrices chinas dicen que están utilizando a nuestro país para evitar pagar aranceles estadounidenses que son del 27.5% de impuestos a los vehículos eléctricos chinos. Bueno, pues esta medida arancelaria implementada por Estados Unidos tiene precisamente como objetivo proteger a sus fabricantes nacionales de la competencia extranjera. Biden anunció, de hecho, recientemente que iba a imponer un arancel exclusivamente para autos chinos de más del 100%. Y estas empresas, pues precisamente chinas, que han demostrado una notable capacidad para ofrecer productos de alta calidad a precios más bajos gracias a los subsidios de gobierno chino, que no necesariamente todos son de excelente calidad, pero muchos sí. De hecho, la gran mayoría de los componentes que tienen los autos eléctricos de Washington vienen de China. Entonces, México ha tenido que pausar por el momento todas las futuras reuniones con fabricantes automotrices chinos a petición de Washington. Están en pausa en las negociaciones. Y esto, amigos, no solamente está afectando gravemente a BYD, también está afectando a muchas otras compañías chinas que querían llegar a establecer operaciones en nuestro país. ¿Saben qué es lo indignante de esto? Las declaraciones de la Oficina del Representante del Comercio de Washington, que ha declarado que el TEMEC no debe de ser utilizado como una, dice, puerta trasera para que los productos chinos entren al mercado estadounidense sin pagar aranceles. Nosotros no somos ni la puerta trasera ni el patio trasero de Washington. Yo creo que ese discurso debe de parar ya. Al contrario, hoy México es un socio comercial estratégico y un país con su propia soberanía y capacidad para tomar decisiones económicas independientemente de las que decida Washington. Y esta idea de ser considerado simplemente como una extensión económica de Estados Unidos es no solamente insultante, sino que también no refleja la realidad de nuestra economía actual, que está en crecimiento, por cierto.
Y luego, pues el impacto potencial de lo que estas presiones le está causando a la economía mexicana tampoco debe de ser subestimado, porque la llegada de inversiones chinas en masa no solamente significaba para México miles de empleos directos e indirectos, también era una inyección muy importante de capital a la economía mexicana. Y ahora, con la presión de Washington para que cancelemos todos estos proyectos chinos, pues va a resultar en la pérdida, incluso ya se habla de más de 15,000 empleos de entrada directos y muchísimos miles de empleos indirectos. Por cada planta no establecida se está afectando gravemente a las comunidades locales y a la economía en general. Y en lugar de ver a México como un mero medio para eludir aranceles, yo creo que la administración de Biden debería reconocer y respetar nuestra capacidad para tomar decisiones soberanas que beneficien a nuestra economía y sobre todo a nuestra gente. Esta presión de intentar detener la entrada de inversiones chinas a nuestro país realmente es una táctica proteccionista, que no solamente, por cierto, contradice los principios de los que tú nos hablabas, Alba, del libre mercado, también está subestimando la importancia de México como un socio comercial igualitario y soberano. Somos pares. Y a pesar de la presión, México ha mostrado ya varios signos de resistencia ante las presiones de Washington y no sabemos en qué va a resultar esto, porque es verdad que se han detenido los incentivos federales que México le había ofrecido a China, lamentablemente. Algunas de esas entidades federativas, sin embargo, como el caso de Nuevo León, siguen ofreciendo incentivos a las compañías. Es decir, México a nivel federal los paró, pero ha dejado que los estados ofrezcan los incentivos que quieran ofrecer. Y esto pues nos habla acerca de la necesidad precisamente que tiene México de estar abiertos al mundo y de recibir todo tipo de inversiones. Pero fíjense que no solamente es México. Washington, como les decíamos el otro día, ya ha intentado replicar su estrategia en Europa de lo que quiere hacer con México, pero menos exitosa. Países europeos, les comentábamos el otro día, como Alemania, ya públicamente salieron a rechazar las presiones de Estados Unidos porque tienen una fuerte dependencia económica con China. Muchísimas plantas automotrices europeas como Volkswagen, por ejemplo, Audi, todas las marcas europeas en su mayoría tienen una gran presencia en China, tanto en producción como en el mercado de consumo. Entonces, si Europa decidiera ceder a la presión estadounidense, pues eso significaría un golpe devastador para su industria. El verdadero problema no está ni en México ni en Europa, tampoco está en China. El verdadero problema está en la falta de competitividad de los autos eléctricos estadounidenses con precios que realmente son carísimos y que no compiten con la oferta mundial. Ese es el problema. En un mercado verdaderamente libre del capitalismo puro que tanto nos han enseñado, se supondría que los productos chinos, que son más baratos, deberían de circular en el mercado desafiando a los fabricantes del mundo y entonces deberíamos de entrar en un libre mercado y en una libertad de precios y que cada quien ofrezca los precios más competitivos sin sacrificar la calidad, que el consumidor decida. Pero esta situación ha llevado a Washington, ante la falta de posibilidades de competir de frente con China, a catalogar estas prácticas como desleales, en lugar de que aborden las reformas necesarias para mejorar su propia competitividad, sus sistemas de producción industrial y hacerlos más competitivos. La verdad es que, aunque duela, Biden no ha encontrado la forma de competir libremente contra los precios chinos y cuando pierden la libre competencia, cuando pierden la batalla del libre comercio, pues recurre a tácticas proteccionistas bajo el pretexto de prácticas desleales. Y esta postura no solamente socava los principios del libre comercio, no solo va en contra del capitalismo, sino que también está creando precedentes peligrosos para las relaciones comerciales globales en donde se apunta con sanciones incluso ahora a México si no accede a cerrarle la puerta a las fábricas chinas. ¿Cómo nos afecta esto? Porque la presión va mucho más allá de limitarle oportunidades de inversión extranjera a México. Esto hoy fue México, pero mañana puede ser Colombia, Argentina, Uruguay, cualquier lugar del mundo, porque esto está afectando negativamente a nuestra economía local, que se beneficiaría mucho de estos desarrollos industriales a largo plazo, y esta estrategia
podría llevar a una mayor fricción comercial y diplomática entre las naciones involucradas. Por supuesto, lo que va a terminar originando es que va a erosionar la confianza de los acuerdos de libre comercio como el TEMEC, que parece que son de a mentiras cuando no le conviene a una de las partes. Y en resumen, la presión de Washington sobre México y estos intentos fallidos en Europa están reflejando una lucha por intentar mantener su hegemonía económica en un mundo cada vez más multipolar, en donde México, pues ahora tiene, por cierto, que navegar muy cuidadosamente entre estas potencias, tiene que buscar la manera de maximizar sus propios beneficios económicos, pero, ojo con esto, sin caer en la trampa de convertirnos en un campo de batalla económico y ser presa de las famosísimas sanciones estadounidenses. Seguramente la clave va a estar en intentar encontrar un equilibrio que nos permita atraer inversiones extranjeras sin comprometer nuestra soberanía económica y tampoco sin echarnos encima al monstruo de las sanciones, Alba. Exacto, sobre todo cuando se utiliza el argumento de que todo lo de China o todos los productos chinos son malos. Es cierto que muchos de ellos no son de la excelente calidad, pero si vamos a utilizar ese argumento para los autos eléctricos, bueno, creo que es un argumento que no tiene validez cuando los autos que no son eléctricos y los autos mismos eléctricos estadounidenses que se ensamblan en Estados Unidos, muchas de sus piezas y muchos de sus componentes vienen de China. Entonces me estás diciendo también que tus productos no son tan buenos. Claro. Se me hace un argumento bastante ilógico utilizar. Porque yo trabajé en una ensambladora. Ambos trabajamos en una ensambladora de autos, en la Honda. No todas las piezas vienen de Japón. Muchas vienen de México. Casi ninguna. Ninguna, prácticamente. De hecho, los cables todos vienen de México. Todos los cables, sí. Todos los cables vienen de México. Muchos otros componentes vienen de Estados Unidos, de Texas y muchísimos otros vienen de China. De hecho, cuando hubo que cerraron la interrupción en la cadena de suministros, el principal problema eran las piezas que venían de China por la interrupción que había. No había microchips para hacer automóviles, no había muchos componentes, entonces se racionaban las piezas que había por el número de autos. Entonces, utilizar el argumento de es que no son de tan buena calidad, entonces tus autos tampoco son de tan buena calidad, porque un porcentaje muy alto de los autos ensamblados en Estados Unidos, ensamblados en México y ensamblados en Canadá, tienen partes de China y ensamblados en cualquier parte del mundo. No, pero mira, Alba, eso es lo más... lo platicamos tú y yo el otro día, ¿no? A ver, casi todos los componentes vienen de China. Pero claro, cuando los ensambla una compañía occidental, ya se vuelve de excelente calidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque fueron manos occidentales las que las ensamblaron. No es cierto, fueron manos mexicanas. En la gran mayoría, casi todas las empresas de las ensambladoras automotrices estadounidenses están en México. Entonces, ¿qué cambia? Cambia el dueño y cambia el destino del dinero, de las grandes ganancias globales. Y no te explicas, Alba, como no nos explicamos aquí, cómo es que un auto puede en México, cuando aquí le pagan a $28, $32 la hora a un trabajador de línea de una ensambladora, y en México le pagan a $8,000 o $12,000 mensuales, o sea, básicamente lo que se está ganando alguien aquí en 4 días, se lo está ganando en México en un mes. Y las ensambladoras, claro, al pagar casi nada, se quedan con enormes ganancias. No porque se gasten menos en los salarios de quienes ensamblan los autos, los dan más baratos, te los dan hasta más caros. ¿Quiénes se quedan con esas grandes ganancias? Pues las compañías. Entonces, ¿a qué no están dispuestas? No están dispuestas a sacrificar ese gran margen de ganancia que se quedan los dueños de las compañías, no los trabajadores, no. Porque podríamos decir, claro, lo que pasa es que nadie puede competir con China porque les paga nada a su gente. Pero fíjense, estamos hablando de una compañía china que estaría pagando sueldos en México bajo las leyes mexicanas. Y no les pagaría menos que una compañía occidental. O sea, créanme que BYD va a tener que pagar lo mismo que Tesla o que Chevrolet o que Honda. Bueno, Tesla ya se fue. Tesla ni llegó. Pero Tesla bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, al final del día va a tener que pagar lo mismo. No ese es el punto. El punto no es que paguen nada o que sea de mala calidad porque las piezas vienen de donde mismo. El punto es las grandes cantidades de ganancias que te cobran estas marcas
un 80% de lo que cuesta el vehículo se lo aumentan ellos para quedárselo de ganancia. Solamente por la marca. Sí, el 20% de lo que realmente costó hacer el vehículo, ese es el precio que el otro 80% pues es ganancia para ellos. Y en el caso de China renuncian a esas grandes ganancias para vender por masa. Claro. Y es un juego de libre competencia al que no quiere entrar Washington y entonces rompe las reglas que se pusieron ellos mismos para el mundo. Dice, ¿debería México, nuestra encuesta del día, resistir a la presión de Washington para detener las inversiones chinas? Las opciones son sí defender nuestra soberanía o no, porque esto pues, nos va a traer conflictos comerciales y hay que evitarlos, o es una decisión difícil de tomar. ¿Tú qué opinas, Alba? Yo la... Sí. Aunque sí. Va a tener un costo muy alto. Claro, pero es que ese siempre es el problema. Que si no dices una vez no, siempre vas a vivir con el yugo de lo que te quieran imponer. Como decía nuestra amiga, nuestro primer comentario del en vivo, que fue nuestra amiga Miriam Estela Aguirre, dice, no soy mexicana, pero considero que ningún país soberanamente constituido debe sucumbir a presiones de países imperialistas que solo buscan su propio beneficio y no la colaboración recíproca. Exacto. No puede uno esperar siempre a que alguien nos diga qué podemos y qué no podemos hacer. Se supone que somos un país independiente, un país soberano. Claro. Si los estadounidenses no quieren comprar los autos chinos, adelante, no los compren. Les digo, es la retórica. No quieren comprar un auto chino, pero sí compran un Ford que el 80, el 90% de sus componentes vienen de China. O sea, lo que no es una marca china. Supuestamente es una marca estadounidense. Los componentes que hacen funcionar ese auto son chinos. Es como o cualquier Tesla. No es una marca china, pero los componentes que hacen funcionar ese auto son chinos. Entonces, al final del día es lo mismo. Pero es una marca que está instalada en Estados Unidos, que vende autos a sobreprecio porque son Tesla y porque traen la imagen relacionada con Elon Musk. Entonces ya te estás comprando el nombre. Es eso. Que fíjate, Alba, hablando de personas que quieren acumular grandes ganancias, hablemos de Elon Musk, porque precisamente está ya amenazando con desmantelar Tesla si sus accionistas no acceden al paquete de salarios que quiere autorizarse para el mismo, que es inmenso. Sí. Inmenso. Sus ganancias. Al final sí, es que los dueños son los que acumulan una cantidad desproporcionada de ganancias y entonces, claro, en este retorcido versión del capitalismo, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a comprar al otro? No hay otro porque están sancionados. Uh-huh. No hay libre comercio. Entonces, si quieres un auto eléctrico, vas a tener que caer en las garras de 3 o 4 porque no hay un libre comercio en donde déjame a mí decidir. Claro. Si compro un auto B y D y si me sale chafa y si se descompone, pues será muy mi problema y yo pagaré las consecuencias de comprar algo barato que me salió caro. Pero que el libre comercio decida. Claro, que te compres tú lo que tú te quieras comprar y lo que te alcance para comprarte, porque esa fue tu decisión, no porque alguien dice, es que como aquí, como les decíamos en las noticias, ¿no? El gobierno ha decidido que los canadienses somos muy tontitos para ver noticias del exterior. Entonces las noticias están prohibidas en las redes sociales, no las puedes ver en Facebook, en Instagram, en ninguna parte. ¿Por qué? Bueno, porque hay que cuidarnos. Así, somos adultos todos, tenemos el libre albedrío para decidir qué nos conviene y qué no. Si a mí no me conviene un auto chino, no me lo voy a comprar. Pero si me conviene, pues me lo voy a comprar. Pues por lo pronto, Alba, la daga de las sanciones pesa sobre México ya. Y hay que ponernos abusados porque yo creo que no es un juego. Si nos la cumplen, tenemos que ser muy abusados en qué vamos a hacer. Y cómo lo vamos a hacer, sobre todo. ¿Debería México resistir la presión de Washington para detener las inversiones chinas? Fíjate, el 86% piensa que sí debería de defender nuestra soberanía. El 6% piensa que es una decisión difícil, no sabe. Y el 6% piensa que no, que deberíamos evitar conflictos comerciales. Alba, ¿qué va a pasar? Pues que entren todas las fábricas chinas que quieran a México, que inviertan. Si los estadounidenses no quieren comprar esos autos chinos porque los de Tesla son mejor, bueno, pues no los van a comprar y van a quebrar esas fábricas y como vinieron se van a ir. Pero lo otro huele a un miedo. Uh-huh. Huele a que les da miedo la libre competencia de autos, lo mismo de Tesla que de BYD, etcétera. Claro, como dice Jaime Villegas, sí, es difícil competir así, sí,
Pero si no compites, ¿cómo vas a ser mejor? Las reglas no las puso China. Exacto. Las reglas las está usando China a su favor, pero no las pusieron ellos. No las puso China, las puso Estados Unidos. Pero es que esa es la libre competencia. Si entre más marcas de autos están compitiendo, mejor producto vas a obtener. Entonces, ¿quién se beneficia? Tú. Nosotros. El consumidor. Eso es la dinámica del libre mercado. Lo que va a pasar es que las fortunas de los multimillonarios, como el dueño de Tesla, pues se va a tener que reducir. Ya no va a ganar un 80% o 40%, qué sé yo, por cada auto de Tesla que venda, Alba. Va a tener que ganar un margen de 10 o 15 y entonces va a tener que pelearse por ofrecer algo más. Y en esa batalla, Alba, quienes pierden, pues son ellos y no nosotros. En la batalla actual, quienes pierden, Alba, pues somos nosotros. Representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los pequeños países, deberían ser conscientes con lo que están jugando. Deberían recordar que, como países con territorios pequeños y densamente poblados, esto es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de atacar territorio ruso. En general, esta constante escalada puede llevar a consecuencias graves. Ese fue apenas un pequeño fragmento de la entrevista que dio hace un momento Vladimir Putin, en donde hizo declaraciones, advertencias o para otros amenazas impactantes que ya están teniendo consecuencias muy fuertes en el escenario geopolítico global. Alemania, Italia y Bélgica, todos países miembros de la OTAN, parece que le están dando la espalda a Stoltenberg en su postura de utilizar armas ya de largo alcance de la OTAN para atacar territorio ruso. Bélgica acaba de anunciar que la condición con la que va a entregar los F-16 a Ucrania es que no se usen para atacar suelo ruso. El canciller alemán Olaf Scholz y el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani rechazaron también firmemente su postura del secretario general de la OTAN, de la que hablábamos ayer, de Jens Stoltenberg, de permitirle a Ucrania utilizar armamento occidental en ataques en suelo ruso. Todo esto mientras que Putin lanzaba esta dura advertencia o amenaza hoy por la mañana, haciendo referencia a la amenaza de Stoltenberg, y dijo que los miembros de la OTAN deben literalmente, repito sus palabras, ser conscientes de con qué están jugando. Son palabras duras, pero además dijo, literal, si Stoltenberg está hablando de la posibilidad de atacar territorio ruso con armas de alta precisión y de largo alcance, él como persona que encabeza una organización político-militar, o aunque sea un civil como yo, debería de saber que las armas de alta precisión y de largo alcance no pueden utilizarse sin medios de reconocimiento espacial. Y con eso lanzó una advertencia durísima. ¿Cómo afecta esta división dentro de la OTAN, que parece cada vez más clara? Parece que muchos de los principales países miembros de la OTAN tienen sus propios límites muy pero muy claros. Una línea difícil de cruzar. Atacar suelo ruso. Algo que tanto Stoltenberg como Washington han sugerido recientemente. ¿Pero por qué? Pues en un diálogo con ciudadanos en la Fiesta de la Democracia, así se llamaba el evento con motivo del 75 aniversario de la Ley Fundamental Alemana y los 35 años de la reunificación, el canciller alemán Olaf Scholz dejó muy claro su punto de vista de que esa línea no la va a cruzar. Hay reglas claras acordadas con Ucrania y dijo que esas reglas tienen que ser respetadas para evitar una gran guerra que se extienda más allá de las fronteras ucranianas, por supuesto, después de las advertencias tan duras que les diera Putin. Este es un argumento que está resonando como una idea últimamente de que es la única vía para mantener la paz en Europa, pero también está planteando un dilema muy grande. Ese es el argumento que usa la OTAN. ¿Puede Ucrania realmente defenderse de manera efectiva sin poder utilizar estos ataques a territorio ruso? ¿O esos ataques van a terminar de desatar un verdadero infierno para Ucrania en la respuesta rusa, que ya no solamente sería para Ucrania? Lo delicado de esta amenaza es que cuando Putin dice
que los países miembros de la OTAN deben recordar, principalmente los europeos, que son países pequeños con una alta densidad poblacional, lo que está queriendo decir en el lenguaje del barrio es: con un Iskander, vuela al país. Son advertencias muy duras. Y Ucrania ha sido muy claro en su postura. Nadie quiere llegar, por supuesto, a ese extremo porque, claro, se activaría el artículo 5 de la OTAN, todas las repercusiones de lado a lado. Pero el mensaje de lo que está diciendo hace unos momentos el presidente ruso, por supuesto que cimbró a más de un miembro de la OTAN y están midiendo cuáles van a ser sus próximos pasos después de esto, porque estamos hablando de un discurso que fue duro. Alemania, que de hecho es el mayor proveedor de armas a Ucrania en Europa, ha mantenido también esa política de no darle armamento a Ucrania para que ataque Rusia. Ahí están viendo ustedes la condición que puso Bélgica. Lo mismo. Bélgica le dijo: sí te doy los F-16, pero tienes prohibido atacar suelo ruso con esos aviones. Es algo que no quería escuchar Zelensky precisamente. Pero todas las entregas de armamento, tanto de Bélgica como de Alemania, están condicionadas ya a lo mismo, a que no sean utilizadas contra Rusia. Es una postura que está reflejando la negativa de varios países, el principal proveedor de armas de Alemania, a suministrarle los misiles de largo alcance Taurus a Kiev que tanto le ha pedido. Scholz ha insistido mucho en que es una medida que es necesaria para evitar una escalada que podría llevar a Ucrania a una guerra de otra dimensión, y en el que, por supuesto, que eso es lo que no dice, pero a lo que se teme, una que involucre a su propio país, Alemania. Y la última vez que yo recuerde que Alemania y Rusia estuvieron de frente en un conflicto, no le fue muy bien en la Segunda Guerra Mundial, que digamos, a Alemania. Este temor de Alemania y también de Italia, porque no nada más se quedan Bélgica y Alemania, se le suma a Italia de cruzar esa línea roja, tiene consecuencias, por supuesto, ya muy fuertes en lo que podría ser una confrontación directa en Rusia si se cruzara esa línea. Para estos países, la idea de suministrarle armamento a Ucrania para que a su vez los use para atacar territorio ruso, pues no es solamente una cuestión de estrategia militar, es una cuestión de supervivencia, de estabilidad regional, porque la historia europea está llena de este tipo de eventos desafortunados en donde las guerras y sobre todo estos pequeños incidentes siempre tienen la posibilidad de provocar una potencial, digamos, escalada nuclear. Y como Rusia, que es precisamente una potencia nuclear, pues es un riesgo que ellos no quieren tomar definitivamente. Los líderes alemanes y también italianos hoy están hablando, por cierto, de esto a gran escala, que dicen que no quieren entrar a este conflicto de frente con Rusia porque eso va a tener consecuencias económicas y humanas desastrosas, y por supuesto que tienen razón. Y Europa todavía está lidiando, de hecho, con las secuelas de la pandemia del COVID-19. Hay una crisis energética terrible que se produjo por culpa de las sanciones, y hay una guerra con Rusia que solo está profundizando esa crisis si se llegara a desatar. Aún más cuando la economía europea está causando tantos estragos en su propia población. Pero en cambio, fíjense cómo vemos, por otro lado, a Stoltenberg argumentando que las restricciones actuales lo único que hacen es limitar o amarrarle las manos a Ucrania para ejercer su derecho a la autodefensa. En una entrevista con The Economist, de la que hablábamos ayer precisamente, Stoltenberg salió, si ustedes recuerdan, y dijo que los países de la OTAN deberían reconsiderar esas limitaciones, dijo. Según Stoltenberg, permitirle a Ucrania que ataque objetivos militares en territorio ruso es una extensión natural de su derecho a defenderse contra lo que él llama la agresión rusa. La posición de Italia ya fue muy clara. Antonio Tajani salió y dijo que no, que aunque las decisiones de Kiev son soberanas, Italia no va a enviar militares a Ucrania y que los instrumentos militares que le compartan a Kiev deberán ser utilizados únicamente dentro del territorio ucraniano. Y lo que pasa es que muchos Estados miembros europeos no están todavía muy seguros de a dónde la OTAN los quiere llevar. Y esta incertidumbre ya está llevando a figuras como el mismo Emmanuel Macron a insistir cada vez más en la necesidad
de un esquema de seguridad europeo propio donde Europa maneje su propia defensa, pues sin depender tanto de Canadá y tanto de Estados Unidos. Macron está diciendo básicamente que Europa tiene que cuidar a Europa, a sus propios intereses, y que tienen que formar una alianza entre ellos, sin tener que seguir siempre dependiendo de lo que decidan del otro lado del continente. Y ese debate no solamente es sobre tácticas militares, es sobre la independencia estratégica que debe de tener Europa. ¿Por qué la seguridad europea tiene que ser dictada desde el otro lado del mundo? Esta propuesta, por ejemplo, de Stoltenberg, de permitir que Ucrania ataque el territorio ruso con armas occidentales, no es más que un eco de lo que ya vimos hace unos días que se estaba discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Es como si le hubieran dado la orden de decirlo. En Europa muchos hoy están viendo eso, por cierto, con un riesgo enorme, con mucha preocupación. Alemania, Italia, Bélgica, por lo pronto, ya salieron a decir que tienen temor de que esto provoque una respuesta directa de Rusia. Y miren, no bien acaba de decirlo, cuando vieron ustedes las declaraciones iniciales de Putin, que fueron advertencias muy duras, diciendo, recuerden que muchos de sus países son muy pequeños en territorio y tienen una alta densidad poblacional. Todos sabemos lo que eso significa en español, ¿eh? No necesitó Putin decir las desastrosas palabras que nos quedaron más que claros con esa declaración preocupante. Una guerra con Rusia no es un monstruo que quieran despertar. Y las consecuencias, si eso pasa, van a ser devastadoras para todas las partes, no nada más para una. Por eso, en alguna ocasión yo les hablaba de esto de las victorias pírricas, que se referían al famoso rey Pirro, que se obsesionó tanto por ganar en su momento una batalla, que al final logró ganar, pero se quedó sin ejército. Entonces, ¿qué clase de victoria fue esa? Al final ganó, pero se quedó sin un solo soldado prácticamente. Esas victorias de Pirro trascendieron a la historia como la famosa victoria pírrica. Y entonces, suponiendo, digamos, como decimos los abogados en México, suponiendo sin conceder que la OTAN ganara este conflicto, sería una victoria pírrica. Entonces, es un escenario que aún en el mejor de los casos no parece que termine bien. Y luego, pues estamos viendo cómo hay una profunda desconfianza hacia las decisiones de la política exterior de Estados Unidos, en las palabras de Macron, de Francia, basada en experiencias pasadas como por ejemplo Irak, Afganistán, que todavía tienen heridas abiertas en Europa. Macron ha estado promoviendo muchísimo esta idea de una defensa europea más autónoma, y Europa tiene ya, digamos, sus propios problemas que resolver. Tiene su propia crisis migratoria, tiene una estabilidad económica que atender porque en estos momentos sus números son malos, que no son, por cierto, esos siempre la prioridad de la OTAN. La agenda de la OTAN y la prioridad de la OTAN es otra muy diferente. Y la idea es que Europa pueda tomar sus propias decisiones, mientras que la OTAN parece caminar para otro lado en decisiones como estas de una confrontación directa con Rusia, de la que Alemania, Italia y Bélgica dijeron, a mí ni me mires. De lo que se trata entonces ahora es de no depender tanto de lo que se decida en Washington o aquí en Ottawa. Y en resumen, mientras que Stoltenberg quiere una postura más agresiva, vemos cómo muchos líderes europeos, miembros de la OTAN, hoy están prefiriendo ser más cautelosos, sobre todo después de las últimas declaraciones de Putin, y quieren evitar una escalada que podría llevar a sus países a una guerra mayor, y están buscando que Europa maneje su propia seguridad de manera más independiente. Esta idea de Macron, de un esquema de seguridad europeo independiente, pues nos habla de eso, del deseo que tiene Europa de tomar las riendas de su propio futuro. Ya están bastante grandecitos, son economías prósperas. Deben de proteger sus propios intereses sin depender tanto de las decisiones transatlánticas. Y esta idea de una Europa que vele por Europa parece que excluye de la fiesta a dos países en concreto que no son parte de Europa: Estados Unidos y Canadá. Parece que ya va por ahí la dedicatoria, mientras que vemos, por supuesto, cómo en los titulares del día las divisiones son estas. La OTAN debe ser consciente de con qué está jugando sobre las declaraciones de Putin. Bélgica después saliendo a decir que la condición con la que entregará sus F-16 es que no se usen para atacar suelo ruso. Y por supuesto, Alemania e Italia, que han desafiado a las decisiones y opiniones que ha expresado el jefe de la OTAN y también el mismo Washington, de que es tiempo de que la OTAN
le dé, por supuesto, armamento a Ucrania para que ataque directamente a suelo ruso. Por cierto, nuestra encuesta del día: ¿cómo debería responder la OTAN a la advertencia de Putin? Las opciones son ignorarlas, reforzar sus defensas o negociar. Voten, amigos, es muy importante su opinión. Y miren, mientras discutimos los resultados de la encuesta, déjenme compartir, por supuesto, con ustedes, antes de tomar en consideración su opinión en el chat, qué dicen nuestros amigos que nos ven desde México, desde Chile, desde Venezuela, desde Honduras. Tenemos seguidores, afortunadamente, de muchas partes del mundo, y vamos a ver ellos qué piensan. Hola, Víctor Yerba. Es lamentable que haya una escalada, porque siempre los que pagan los platos rotos son los inocentes. Pero ahí se ven las garras de los yanquis junto con los europeos, que ya se les acabó la fiesta. Ya no pueden saquear a los países más chicos. Así que el mundo multipolar se viene. Pero tienen que detenerlo Rusia y China, si no, ¿quién? Chao, saludos desde Chile. Saludos hasta la bella Chile, amigos. Y vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Venezuela. Bueno, sí, Víctor Yarba, buenos días desde Venezuela. Mira, esto va a ser increíblemente catastrófico para la humanidad y principalmente para Europa, ¿no? Principalmente cuando Stoltenberg le acaba de decir que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de usar o no usar, en el caso de Ucrania, las armas de su país. Entonces, están haciendo igual que Pilato, se están lavando las manos. Yo no fui, fue aquel. Cuando eso suceda, por supuesto que el país que tenga menos recursos es el que la va a pagar más caro, porque el momento que Rusia decida atacarlo, porque van a ser un objetivo militar legítimo, el desastre va a ser increíble. Y por supuesto el malo siempre va a seguir siendo Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que la escalada o la mega escalada, como dice un compañero hace rato, va a ser increíble. Lo que le espera a Europa va a ser catastrófico. Bueno, por supuesto que sí. Y vaya que va a ser catastrófico, que miren, no se los quiero espolear de nuevo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que todos veamos, no nos toma ni 10 segundos, 30 segundos para ser exacto, ver de nuevo el contexto de lo catastrófico que podría ser y recordar un poco la geografía básica de Europa. Representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en los pequeños países, deberían ser conscientes con lo que están jugando. Deberían recordar que, como países con territorios pequeños y densamente poblados, esto es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de atacar territorio ruso. En general, esta constante escalada puede llevar a consecuencias graves. ¿Cómo ves, Alba? Pues ya los está... Ahora sí que es una pequeña advertencia amigable, ¿no? De geopolítica, de Claro. geografía, de... Matemáticas, como lo quieras ver. Ahora, por supuesto, mira, es que es terrible la implicación, Alba, porque pues lo que de pronto dijo Putin es que nadie va a salir ileso de aquí. Claro a que todos no. nos va a ir mal. No es que esté diciendo, no, pues a mí me hacen los mandados. ¿Quién a estas alturas del mundo? Nadie va a ganar. Pero en cuestión de quién va a perder más, el territorio más grande del mundo es el de Rusia. Entonces, Sí. ¿cuántos misiles necesitas para acabar con ese territorio completo? Lamentablemente, porque es que no se trata de ver estos escenarios tan horrorosos, pero hay países europeos que son sumamente pequeños y que, como dice, tienen una alta concentración poblacional. Y por eso cuando se juega esta retórica de hay que usar armas de alta precisión, de alto alcance, poderosas, pues es un juego peligroso que tiene dos vías. Mira, déjame mostrarte qué es lo que dicen nuestros amigos de Honduras, que también nos comparten su opinión. Hola, buenos días. Un saludo desde Honduras. Con respecto al tema de las armas de Occidente para atacar a Rusia, creo que mucha gente lo tiene que pensar muy bien, 2 veces, no una, sino 2 veces. Ya que estamos hablando de que van a morir miles y millones de personas. Al utilizar esas armas, Rusia no se va a contener más de lo que ya se está conteniendo, porque ya lo dijo
el presidente ruso, de que si se ve que utilizan esas armas y él no va a tener otra excusa más para no utilizar sus armas disuasorias, según ellos, ¿verdad? Porque en realidad aquí nadie va a ganar, aquí todos vamos a perder al utilizar esas armas nucleares, como lo ha dicho el presidente ruso. Al final, los Estados Unidos deberían de pensar o replantear su modo de pensar con respecto a esto, porque se les va a ir de las manos y en cualquier momento podemos morir todos, porque ¿de qué le va a servir a ciertos países un mundo contaminado radioactivamente? ¿O de qué o qué van a ganar ellos? Y una pregunta buena sería, ¿por qué lo hacen? ¿Quién va a ganar? Bueno, me parece que hay una respuesta muy sencilla, Alba. Es que, pues sí, es preocupante el hecho de que sean países pequeños en territorio densamente poblados, pero no es mi país. El mío es grande y está en el otro continente, no lo tengo ahí de vecino. Por eso Macron sale y dice, oigan, amigos europeos, ¿no creen que es momento de que hagamos una alianza militar entre europeos? Oye, pero ya tenemos una, es la OTAN. No, sí, pero yo digo entre europeos. O sea, lo que te quiero decir en otras palabras es, ¿y si corremos a Estados Unidos y a la OTAN? Porque como que salen sobrando de esta alianza. Es lo peligroso. Incluso Stoltenberg salió y dijo que él consideraba innecesaria la idea de que se hiciera una milicia europea o una organización europea por la seguridad, porque para eso tenían la OTAN. Claro, porque quiere decir que imagínate, si lidia tanto la OTAN con que los Estados miembros contribuyan con el 2% de sus productos internos brutos, pues ahora menos se lo van a dar, porque le van a decir, discúlpame, pero ahora ya tengo otro ejército que mantener. Tengo otras prioridades más cerquita, las tengo más cerquita. Como bien decía nuestra amiga Lourdes, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Porque queda claro que Estados Unidos no. ¿Quién va a ser el valiente que le va a poner el cascabel al gato? Pues ya salió Alemania y dijo, yo no. Ya salió Bélgica y dijo, a mí ni me mires. Ya salió Italia y dijo, conmigo no cuentes. Y Macron dijo, oye, mejor vamos a hacer un grupo entre nosotros, ¿no? Hacemos nuestro propio chat de WhatsApp. Sí. Es que, híjole, como les decíamos, ¿no? ¿Para qué hacer más guerras? ¿Quiénes ganan? Al final, los mismos de siempre, los más poderosos. En un país pequeño, densamente poblado, ¿quiénes van a perder? Por supuesto que los de a pie, la gente normal. No va a perder el presidente porque se va a ir. No va a perder su familia porque se va a ir. Ellos no van a perder. Los ricos se van a ir. ¿Quiénes nos quedamos? Los simples mortales de a pie, los que terminamos pagando las consecuencias. Por cierto, Alba, mira, déjame mostrarte los resultados de la encuesta de la tarde. ¿Cómo debería responder la OTAN a la advertencia de Putin? El 76% piensa que negociando. El 15% cree que reforzando las defensas y el 8% ignorándolas. Yo creo que la negociación siempre, Alba, es la mejor arma definitivamente para un camino de paz. Claro. Yo estoy muy decepcionado, francamente, de la próxima cumbre de paz que se va a hacer sin Rusia. Es como si me invitan a una boda y no está el novio o no está la novia. Sí, ¿qué tipo de boda? Y no es porque sea prorruso antes de que alguien diga, es porque esto es una guerra y hay que resolverla. Claro. Y para resolver una guerra en donde dos países están en conflictos, tienes que sentar a los dos países en conflicto. Si no, ¿cómo lo vas a arreglar? No hay manera de arreglarlo. Claro. No hay manera. Ya es oficial que financieramente hablando, el mundo debe más de lo que vale. El planeta se encuentra en un punto crítico. Hoy la deuda global supera ampliamente la capacidad de producción y el valor de todo el planeta junto. Si debemos más de lo que producimos, ¿a quién le debemos? Estamos al borde del colapso de un sistema financiero que es insostenible ya a todas luces. Y esta situación nos debe obligar hoy a preguntarnos el terrible futuro que nos espera si seguimos por la dirección
en la que vamos. Esa es la nota del día. Esa es la nota que refleja el futuro económico y financiero de este sistema económico actual que tiene que cambiar desesperadamente. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué significa tener una deuda global de 315 billones de dólares? El mundo debe más que el dinero que existe. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras casas, nuestras familias, nuestras empresas, nuestros bienes, el futuro de nuestros hijos? Y podríamos estar viendo ya una inminente crisis financiera global. El principio del fin de este sistema económico mundial. La cifra de 315 billones, que es el equivalente al valor total de todos los préstamos que hay en el mundo, esto incluye por supuesto deudas de gobierno, hogares, deudas de empresas. Para ponerlo en perspectiva, el Producto Interno Bruto Global tiene un valor, estamos hablando de todos los bienes y servicios que se producen. El Producto Interno Bruto Global vale 109 billones de dólares, 109 billones. Bueno, la deuda global es 3 veces más que eso, 3 veces más que el PIB global. Eso significa que debemos mucho más de lo que ganamos. 315 billones de dólares es una cifra asombrosa. Para visualizarlo, hay que considerar esto. En el 2024, repito, el Producto Interno Bruto Mundial ascendió a estos 109.5 billones de dólares. Poco más de un tercio de esa cifra de deuda mundial. Otra forma de imaginarlo es esta. Hoy en día vivimos en un mundo en donde alrededor de 8.100 millones de personas pues habitan este planeta. Y si consideramos esta cantidad y lo dividimos por la deuda de cada persona, quiere decir que cada uno de nosotros debe alrededor de 39,000 dólares. Si me miras desde México, estos son 650,000 pesos mexicanos que se supone que debemos. Y tú me puedes decir, yo no los debo porque yo no tengo esa deuda en el banco o en mi tarjeta, etcétera. Pero los debemos. Entonces, con la deuda global en un nivel récord, debería de preocuparnos hoy el camino a donde vamos. ¿Cómo es que llegamos aquí en primer lugar? Pues en los últimos meses, nuestros brillantes líderes económicos han alertado sobre esta situación. De hecho, la jefa del Foro Económico Mundial ha señalado que los niveles globales de deuda no han sido tan altos jamás desde las guerras napoleónicas. Imagínense, ¿qué riesgos conlleva esto ya en algo que es insostenible para la economía mundial? El principal riesgo es la posibilidad de caer en impagos a gran escala. Esto significa un colapso mundial de nuestra economía. No es una exageración, amigos, exageración es la realidad que estamos viendo en pantalla y pensar que esa cantidad es cierto, porque algo así, un impago de esa magnitud puede ser fatal para la economía de todos los niveles. Hay que recordar que la crisis financiera del 2008 desencadenó, en ese momento fue producida por una gran cantidad precisamente de impagos hipotecarios. Bueno, eso desencadenó una verdadera crisis. 6 millones de hogares estadounidenses perdieron sus viviendas, perdieron sus hogares debido a ejecuciones hipotecarias. Eran incapaces de mantener sus pagos y un día descubrieron que el costo de esos hogares la deuda en el banco era más alta que el costo real de sus hogares. Entonces decidieron perderlos. No tenía caso pagar una deuda que no valía lo que tenían a cambio. Y esto llevó a múltiples quiebras bancarias en su momento. Conocemos esa historia. Finalmente, ¿en qué acabó? En la Gran Recesión. Miren, Argentina es un ejemplo muy dramático de lo que le puede suceder al mundo cuando la deuda se vuelve insostenible. En el 2024, la deuda nacional de Argentina alcanzó los 370.7 mil millones de dólares. 370.7 mil millones de dólares con una inflación que superaba hasta el 250% en uno de sus puntos más altos. El 40% de su población viviendo en situaciones de pobreza extrema. El país hasta el día de hoy tiene desafíos económicos gravísimos después de caer en esto. En enero del 2024, el Fondo Monetario Internacional le desbloqueó a Argentina 4.7 mil millones de dólares como parte de un plan para reestructurar la deuda de Argentina, solamente para abonarle a la deuda. Y a eso hay que sumarle un paquete de rescate de 44 mil millones de dólares
que se remonta desde el 2018. Es decir, hoy el gobierno de Milei, que asumió en diciembre apenas del 2023, ha estado implementando muchas medidas de austeridad súper drásticas, incluyendo devaluar el peso argentino en más del 50%, recortes masivos en subsidios, en gasto público, todo con el objetivo de estabilizar la economía y cumplir con las exigencias que le ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Y aún con todo y eso, la situación de Argentina está muy lejos de mejorar, lamentablemente. La situación es muy diferente para otros países. Claro, hablamos de diversas perspectivas, pero a grosso modo, eso es lo que le podría pasar al mundo en estos niveles de endeudamientos que son insostenibles. El problema es que la deuda de un país es muy diferente a la deuda de las empresas y a los de los individuos. Los países al final del día pueden asegurar sus financiamientos de diversas maneras. Por ejemplo, Argentina acudió al Fondo Monetario Internacional, encontraron nuevos prestamistas, emitieron bonos, recibieron rescates, así sea de fondos buitres. Pero las empresas tienen otra perspectiva. Aún así tienen opciones. Venden sus acciones, compran activos o bien se dejan comprar por inversionistas. En el peor de los casos, pues las empresas quiebran, cierran la puerta y se acabó el problema. El problema real, amigos, aquí es para nosotros. Esta nota tan alarmante que hoy estamos viendo tiene un mensaje muy fuerte para los individuos, porque las consecuencias precisamente son mucho más graves. Un impago o una quiebra en una persona es muy diferente que al de un país. Eso divide, quiebra familias, las lleva a perder sus ahorros, sus hogares. En ocasiones extremas incluso, pues ya hemos visto cómo esto genera depresión, suicidio, cosas terribles. Los hogares que son los más vulnerables y sus problemas de deuda pueden empeorar lamentablemente en los próximos días, según los expertos que están advirtiendo sobre este agujero negro de 700 billones en la economía global, conocido como deuda fantasma. Esta famosa deuda fantasma son préstamos que provienen de plataformas de compra ahora y paga después, estas famosas ofertas de llévatelo ahorita y empieza a pagar en 3 meses a 2 años, que lo que hacen es ofrecernos préstamos fáciles con una supuesta flexibilidad de pago, pero a menudo casi siempre con tasas de interés altísimas, impagables. Y eso se convierte en una verdadera trampa de deuda. Ejemplos, por ejemplo, en los que viven en México saben de qué hablo: Coppel, Electra. ¿Quién es responsable de todo esto? Por supuesto, también hay otras versiones, Liverpool, ventas nocturnas. Definitivamente, amigos, estamos aquí por varios factores, pero uno de estos es una agenda mundial que nos ha llevado a este punto crítico. Las guerras que tienen objetivos específicos, por supuesto la injusta distribución de la riqueza después de la pandemia y el enriquecimiento de una élite global cada vez más poderosa que están exacerbando esta situación. Y primero hay que analizar cuál es el papel de estas guerras en esta crisis, guerras provocadas, porque estos conflictos armados no solamente han causado una destrucción letal en muchos países, sino que también tienen profundas implicaciones económicas. Estas guerras han elevado los precios de todo: el petróleo, los alimentos, el algodón, ha provocado una inestabilidad terrible en los mercados globales. Y no son accidentes, no son guerras que hayan surgido por obra del azar. Muchas veces esas guerras son el resultado de agendas mundiales específicas que han buscado el control de recursos estratégicos en ciertas zonas o influir en regiones claves del mundo, ya sea un estrecho, la producción de petróleo, de granos, y esta dinámica ha llevado a un aumento significativo en los costos y ha contribuido, por supuesto, a la acumulación de deuda por parte de los gobiernos que financian estas guerras al final del día. ¿Por qué? Porque les interesa que el mundo se dirija por este camino. Después, por supuesto, está el mundo post-pandemia, que es otro factor importantísimo. Una agenda que nos llevó en una respuesta global a la pandemia que no solamente implicó enormes gastos en salud pública, estímulos económicos, sino que también exacerbó todavía más estas desigualdades que ya de por sí eran terribles. Mientras millones de personas perdían sus empleos en la pandemia, mientras muchos luchaban por sobrevivir, una pequeña élite se enriquecía aún más. Y las grandes corporaciones tecnológicas, las grandes farmacéuticas, vieron cómo su dinero aumentaba masivamente, cómo sus ganancias se iban al cielo
mientras que los trabajadores comunes perdían sus trabajos y enfrentaban dificultades económicas para poner siquiera comida en la mesa. Esta injusta redistribución de la riqueza ha profundizado muchísimo la brecha que hay entre ricos y pobres y está incrementando esa deuda global que hoy nos presentan precisamente los medios de comunicación a niveles que ya son insostenibles. Porque sencillamente hay más deuda que dinero en el mundo. Es imposible pagar esto. Por eso les decía que el mundo debe más de lo que vale en términos financieros. Ahora, hay que ver este fenómeno que es muy preocupante. Los superricos que ahora son más ricos, mientras la mayoría de la población debe más de lo que tiene. Y este desequilibrio es ya insostenible. ¿Cómo es posible que a pesar de trabajar más, a pesar de producir más, a pesar de hacer horas extras, las personas se sientan todavía más pobres que antes y menos felices? Es un ciclo vicioso que nos ha llevado a un punto en el que a pesar de todo el trabajo, a pesar de todo el esfuerzo, no tenemos nada y tampoco somos felices. La deuda ya ha sobrepasado nuestras capacidades de producción y generación de riqueza. Y esto está creando una ilusión falsa de prosperidad que se está desmoronando al más mínimo contratiempo económico. Lo tienes todo, pero si te retrasas en un pago un mes, lo pierdes todo. Y la felicidad y el bienestar se están convirtiendo en bienes de consumo escaso. Están siendo sacrificados en el altar del crecimiento económico, de las ganancias corporativas, y somos nosotros su alimento. Y aún así, fíjense, lo que son las cosas, nunca faltan en el chat y en el mundo personas que siguen defendiendo la retórica de esta visión retorcida del capitalismo. Esa misma que hoy nos ha llevado, no a nosotros, al mundo entero, nadie se escapa de esto más que un 1%, nos ha llevado oficialmente a deber más de lo que valemos, en términos financieros, no morales. Y aún así, fíjense, seguimos defendiendo este modelo financiero capitalista y es momento de reflexionar, cuando en realidad es hora de cuestionar y cambiar este sistema. Muchos se quieren abrazar a él y hay que pensar cómo tenemos que cambiar esto antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, como decimos en México, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Alba. Sí, lo cañón, como decía nuestro amigo Arnolis, ¿no? ¿En qué me gasté toda esa lana que debo? Porque, pues, ahora sí, amigos, que dirían en mi pueblo, pues yo no me la veo, o sea, por más que me busco. Deuda per cápita, no la me la deuda que encuentro. nuestros países tienen a nombre nuestro, las deudas globales. Lo debemos, Alba. Claro. Aunque nunca lo hayamos usado. Mira, te doy un claro ejemplo que no tiene que ver con esto, pero abona, por supuesto que abona porque es parte de la deuda. El Fobaproa. Muchos nacieron mucho después de que eso ocurriera y deben ese dinero. Y nuestros nietos que aún no nacen lo van a deber también. Claro. No, como dice nuestra amiga Elsa Centeno, creo que tendremos que empezar a hacer nuestros huertos, aunque sea con lo básico. Realmente tenemos que empezar a ver por nosotros. Pero mientras haya un avance de semillas incluso transgénicas, no somos sí. dueños ni de nuestra comida, porque le No. tienes que comprar la semilla a Monsanto. Por eso les digo, o sea, realmente nos tenemos que oponer muchísimo a eso de las semillas transgénicas en todo. No es que no haya comida suficiente, amigos. Hay comida suficiente. Lo que hay es una pésima distribución de la comida. Más del 30% de la comida que se produce en el mundo se desperdicia. El año pasado siquiera- fue el récord, el 40%. El 40%. Ni siquiera llega a la mesa. O sea, se compra y se tira. Mucha se tira en los supermercados. Y es cierto, hay lugares que no Y tienen otras en comida. nuestros refrigeradores. Otras en nuestros refrigeradores, otra comida enlatada en las despensas. Pero entonces no nos vengan con la idea de es que no hay suficiente comida. Hay suficiente comida. ¿Y Lo sabes que qué, no Alba? hay es una buena distribución. Y pasa lo mismo con el dinero. Exacto. Justo para allá iba. Justo para allá iba. Exactamente lo mismo con el dinero. Dicen ahora que hay una deuda, altísima. ¿A quién se le debe tanto dinero? ¿De dónde sacaron tanto dinero que resulta que se debe, pero no hay? Claro. El dinero fantasma, ¿no? Y yo, Alba, no entiendo cómo de veras hay gente que viene y dice, pues si no te gusta el capitalismo, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba o a China? O a Rusia. O a Rusia. No saben ni de lo que hablan, ¿verdad? Bueno, si a ti te gusta esta versión retorcida de capitalismo que tenemos, explícame esto.
el que escriba esto debe más de lo que tiene y de lo que nunca va a tener. Jamás en su vida va a tener algo. O sea, quitémonos la venda de los ojos de esa falsa ilusión de que porque tenemos un carrito a crédito y una casa que debemos, tenemos Somos una ricos. mejor posición económica que el somos 80% clase media. del mundo. No es cierto. No, o sea, a mí honestamente me daba un poco de risa, ¿no? Porque obviamente sí, todos aspiramos a ser clase media o a ser ricos. Y en ese aspiracionismo, en ese sueño... La clase media ya es una ilusión. Es una ilusión, no existe, no hay clase media. Pero bueno, ok, vamos a suponer que existe y es nuestro sueño así. Entonces, trabajas muy duro, tienes un buen empleo o tienes un negocio, pero les voy a hablar de los que usualmente se creen clase media y tienen un empleo. No está mal tener un empleo, pero vamos sentándonos en la realidad. Partiendo de ser realistas, tienes un buen empleo. Tal vez no tienes casa o estás pagando tu casa con un crédito, como muchos de nosotros. El auto que estás manejando lo estás pagando. Eso no te hace millonario, no te hace rico, no te hace clase media, te hace una clase eso nos trabajadora. hace parte de ese problema. Exacto. Te hace una clase trabajadora que todos los días sale a tratar de pagar esas enormes deudas que tiene porque tiene una hipoteca grande. Y es imposible ahorrar. ¿Sabes por qué? Porque literalmente hay más deuda que dinero. El mundo debe más de lo que tiene y pueda tener. Ya la trampa es evidente. Ya no se puede sostener. Ya caímos en la realidad de que nos fabricaron un sistema económico diseñado... Del que no nos van a dejar salir. No, jamás. Diseñados para empobrecernos y mantenernos pobres para que tengamos la ilusión de que tengamos algo, pero no tenemos nada. Si nos corren de nuestros trabajos, en la vuelta de unos meses nos quedamos sin nada porque nos lo van a recoger todo. Sí. Esa es una realidad. Por cierto, nuestra encuesta de la noche, ¿cuál es la principal causa de la deuda global insostenible? Malas políticas económicas, crisis sanitaria global, desigualdad económica o la agenda mundial. Voten. Es muy importante conocer sus opiniones y miren, mientras nos expresan su opinión en la encuesta y en el chat, el cartón del día se cuenta solo, Alba. Es el sistema financiero en el que vivimos. Todos estamos en ese círculo, atados por nuestras tarjetas de crédito, por nuestras hipotecas, por nuestro auto, por la necesidad de ir día a día. Y no hemos volteado la cara, Alba, no hemos levantado un poco el rostro para ver qué es lo que hay arriba y seguimos caminando en círculos. Y arriba de nosotros hay un sistema voraz que está acaparando el 80% de la riqueza mundial, mientras el resto de la población, el 99% de la población, nos distribuimos el 20% restante, Alba. Claro, dice nuestra amiga Sandra GM, yo ya vivo en la Agenda 2030 en Canadá, soy feliz y no tengo nada. Pues te fue bien porque... Yo no tengo nada y todavía no... Si me enfermo no soy feliz. Sobre todo cuando me toca una consulta médica o tengo que ir a ver a mi doctor de familia que me queda hora y media manejando. No soy feliz, amiga. Fíjate, Alba, que platicábamos tú y yo hace ratito cuando fuimos a comprar la comida. Y en el carro venían unas canciones de los 60s, yo creo, de los 70s. De estas canciones muy, muy antiguitas, de los 60s o 70s. Un álbum que nos dejó ahí en nuestra hija para que escucháramos. Le gusta mucho la música antigua, como de esas fechas inexplicablemente de los 60s o 70s. Yo creo que es un alma vieja. No sé de dónde la saca. El punto es que la estaba yo escuchando y te decía, mira cómo esta música es tan relajante. La escuchas... ¿Cómo habrá vivido la gente de los 60s? En la tarde se terminaba su jornada laboral, ya sea en el campo o en una fábrica a las 5 de la tarde, y te ibas a tu casa, prendías la radio y estaban esas canciones, te sentabas y te relajabas. Había alguno que otro programa de televisión porque no era muy común y vivías con tu familia. Ahora sales de tu trabajo, pero te ofrecen overtime, te ofrecen tiempo extra, te tienes que quedar, no para ahorrar, para pagar las cuentas, tienes que pagar los impuestos de ese tiempo extra, llegas a tu casa molido, cuando prendes el Spotify, pues no te vas a encontrar esa música, te vas a encontrar a Bad Bunny o qué sé yo, pues no te vas a relajar con la música. Todo está diseñado actualmente para sobreestimular el cerebro, para generar dopamina. Y esa dopamina termina volviendo, Alba, en este círculo que te genera consumismo. Ya viste al rapero y ahora quieres una de esas
camisas de moda, el auto de lujo, terminar de pagar tu casa. El efecto de Hydrop. Tú me lo decías, ¿verdad? Ajá, justo le decía yo a Víctor, estamos en el efecto de Hydrop, en donde compras algo y entonces sientes la necesidad de, compras un vestido. Entonces dices, pero necesito unos zapatos que le hagan juego a este vestido. O a lo mejor tienes los zapatos, pero necesito una bolsa. O necesito un juego con un coordinadito de aretes y un collar para que le haga juego a esto. Entonces lo llevas y dices, pero mira, este se ve bonito, como que necesito más ropa de este estilo. O a lo mejor dices, no, la ropa no es mi debilidad, pero compras un sillón para tu casa, lo llevas y dices, es que el sillón se ve bien bonito, pero las paredes de la casa ya no le van. Entonces, pintas y dices, pero como que la ventana le falta algo, como que las cortinas ya no van. Y así te vas. Bueno, pero cuéntanos el contexto de ese síndrome. El contexto de este síndrome es porque había un inventor hace muchísimos años que tenía una enciclopedia muy grande, que era la más famosa de ese entonces. Se iba a casar su hija, pero él no tenía dinero. Entonces Catalina la Grande le compró toda su obra. Y en aquel entonces le dio $1,000, que sería ahorita, pues al tipo de cambio era muchísimo dinero en esa época. Pero lo dejó a él como albacea, le dejó la obra y aparte porque él cuidara su obra, ella le pagaba una mensualidad para que el señor siguiera cuidando el trabajo. Entonces con ese dinero, como le dio muchísimo dinero, le compró toda su obra, el señor pagó la boda de su hija y además se compró una bata de terciopelo rojo. Entonces, cuando se compró su bata de terciopelo rojo y fue a su oficina, se dio cuenta que la silla en la que se sentaba, pues no le hacía juego a su bata, que era muy elegante. La cambió por una silla de cuero para que le hiciera juego. Vio que su escritorio ya no se veía bien con la silla. Cambió el escritorio. Tenía un juego de ajedrez y no le gustaba. Entonces lo cambió por uno de mármol. Y luego salió y vio que su oficina, su estudio estaba muy bonito, pero su casa no. Y entonces empezó a comprar estatuas de mármol, empezó a hacer remodelaciones en su casa y así se fue cambiando y cambiando cosas de su casa para que hicieran juego con lo que ya había cambiado. Con la bata que ya se había tirado. Con la bata que ya había iniciado. Y a raíz de eso se llama el efecto de Hydrop. Todos en algún punto de nuestra vida caemos sin darnos cuenta. Compras un vaso y dices, pero mira, es que está bonito. Más bien nuestra historia fue que compramos la cafetera, pero ya no íbamos a tomar café en los vasos de antes. Y ya es café que te lo muele fresco, pues hay que comprar unos vasos que le hagan juego al café, ¿no? Y así te vas. Por eso te digo, compras un mueble en tu casa y dices, ahora hay que pintarla. La pintas, ahora hay que cambiar las cortinas. Cambias las cortinas, ahora hay que hacerle algo al piso. Las puertas, algo. Siempre va saliendo algo que no te gusta. Y caemos, Alba, en este juego. Y cuando nos salimos de este círculo, eres pobre, eres retrasado en un país de tercer mundo, nunca vas a prosperar, porque, claro, no tienes la maravillosa vida de estar en este círculo. Ahora, no con esto quiere decir, como ya lo he dicho en otras ocasiones, pues vámonos al comunismo. Pero yo no quiero un mundo de extremos en donde todos seamos pobres y no hay un solo rico, o tampoco un mundo como en el que vivimos, donde el 1% sea rico y todos los demás seamos pobres viviendo en una ilusión. Como les decimos en México, aspiracionistas, ¿no? Que claro. El clásico, no sabes ni con quién te estás metiendo. Fíjate esta desigualdad social que existe de ver para abajo al trabajador que va a hacerte algún servicio a tu casa, cuando realmente estamos dentro del mismo lago. Es más, de hecho, fíjate, me atrevería a decirte, Alba, que no estamos dentro de la misma barca, porque dice nuestro amigo, y tiene toda la razón, Rodrigo Orocio, gracias, me están diciendo que soy rico, tengo casa, terreno para trabajar y familia, y todos dicen que los oaxaqueños están muy pobres, no creo ahora. Bueno, hombre, es lo que nos quieren decir, sí, ¿no? Claro. Que si no debes una casa, el clásico dicho de que el que nada debe, nada tiene. Bueno, el amigo tiene y no lo debe. Exacto. Y tiene más que nosotros, que lo debemos todo. No, es que ¿sabes qué, amigo? Pasa que nos han vendido una idea muy retorcida, en que si no debes una casa que no puedes pagar, entonces no o que sí la puedes pagar y la vas a terminar de pagar cuando tengas 70 u 80 Exacto, años. Pero en este momento, o sea, necesitas una deuda de una casa muy grande para impresionar a gente
que ni siquiera le interesas. Entonces, realmente mucha gente se esfuerza mucho en tener algo para aparentar ser de otro nivel, porque ¿cómo voy a parecer pobre? Oye, tú no debes, tienes una casa, eres mucho más rico que muchos de los que estamos por aquí, porque, bueno, nosotros en México sí tenemos casita. Aquí no, ¿verdad? Aquí la estamos pagando. Por eso, ¿en dónde hay más? No en el sistema de riqueza tradicional, Alba, que nos han vendido, sino en donde se vive más cómodamente. Y fíjate, en los pequeños pueblos es precisamente donde se vive con más holgura y no estás, pues, repito, dentro de este círculo. Los resultados de la encuesta, Alba, ¿cuál es la principal causa de la deuda global insostenible? El 46% cree que es por malas políticas económicas, el 34% por la agenda mundial, el 15% por desigualdad económica y el 3% por la crisis sanitaria global. Yo diría que por malas políticas económicas de una agenda mundial. Sí. Y ahí está la mayoría. Por supuesto. Bueno, malas para nosotros, buenas para un grupo minúsculo de la población que pues está haciendo grandes ganancias con eso. Llámese Jeff Bezos, llámese Elon Musk, llámese Carlos Slim, porque también hay mexicanos que están en ese 1%. Pero si no estamos en ese 1% privilegiado, no tenemos por qué lamer la coyunda, Alba. Claro. Tenemos que abogar, como dice por aquí nuestra amiga Marcela Cano, queremos un sistema económico más justo para todos. Exacto. Por supuesto. Amigos, muchas gracias, por cierto, por unirse a nuestros podcasts del día. Este es el último de la noche y nos vemos mañana con más información. Hasta luego. Hasta luego.